Bien, estimados alumnos, muy buenas tardes. Bueno, en la clase anterior ya hemos visto lo que es el lenguaje, la comunicación, y les indiqué que no tiene que confundirse las clases de comunicación, ya, eh, los tipos de comunicación y los elementos de la comunicación, ya. Ustedes tienen en su guía, ¿no? Ya que por el canal, por el papel del emisor y el receptor, por la identidad del receptor y por el código empleado. Ya esas son las clases de comunicación y dan los tipos de comunicación que son por el canal, directa e indirecta, por el papel del emisor y receptor, unidireccional y bidireccional, por la identidad del receptor, privada, pública, y por el código empleado, lingüístico y no lingüístico. Ya, el lingüístico también se le conoce como verbal y no verbal. Bien, por el canal hemos indicado que directa solamente es por el canal natural, es una conversación directa con la persona. Indirecta utilizando un canal, ¿no? El canal es, o sea, o un medio artificial, que es un periódico, teléfono, radio, TV, computadora, celular, etcétera. Unidireccional, también les expliqué que es cuando el emisor solamente actúa en esa comunicación, ¿no? Él solamente envía el mensaje y el receptor solamente la recibe, como en un discurso, como también cuando un locutor emite una noticia o también en la televisión un noticiero emite la noticia, nosotros somos meramente espectadores y receptores. Y bidireccional les indiqué que es cuando el emisor y el receptor intercambian papeles, ¿no? Quiere decir que el emisor hace la de receptor y el receptor hace la de emisor. Eso, por ejemplo, es en un diálogo cuando ustedes conversan con sus compañeros, tú preguntas, él responde, o ustedes conversan de un tema, tú das tu opinión, él te responde a otra opinión, y eso se le llama bidireccional. Ambos intercalan papeles, ¿no? Por la identidad del receptor les dije que es privada y pública. Privada cuando tiene un receptor específico. Por ejemplo, cuando tú hablas por un correo electrónico con tu amigo, es privado. Y también les dije que ustedes forman ahora grupos de estudio como son por grados, ¿no? En los cuales solamente pueden ingresar los alumnos de primero de secundaria. Por ejemplo, esta clase que estoy dando de lenguaje, ya, específicamente de la comunicación, solamente va directo a lo que es primero de secundaria, no puede entrar a segundo de secundaria, se va a un receptor específico. Pública, ya les dije ya cuando es el mensaje de la nación o el, digamos, el noticiero que ustedes ven por televisión o escuchan por radio, es público. Todo el mundo interviene en esa comunicación, ¿ya? Y por el código lingüístico y no lingüístico. El lingüístico también se le conoce como verbal, ¿ya? Y no lingüístico como no verbal. En este aspecto, el lingüístico solamente es cuando es verbal o escrito. Código lingüístico verbal o escrito. Ahí no entra señas, por eso es lingüístico. No lingüístico es cuando utilizan un código no lingüístico. Por ejemplo, un abrazo, hay señas, colores, gestos, todo eso es un código no lingüístico, donde no interviene en la conversación oral ni escrita. ¿Ya? Esos son las clases de comunicación con los tipos de comunicación. Y no nos confundamos con los elementos de la comunicación. Bien, los elementos de la comunicación son el emisor, el receptor, el mensaje. El emisor envía un mensaje al receptor y ese mensaje va mediante un código que también es un elemento de la comunicación. Y ese código puede ser, digamos, una seña, puede ser escrito, verbal, ¿no? O no verbal. Ya se puede utilizar un canal natural o un canal
artificial, ¿no? Entonces, en este aspecto, tenemos que ver el canal es el medio por el cual se difunde el mensaje. El referente es objeto de la realidad, ese es el tema que están hablando ustedes en ese mensaje, ¿no? ¿Ya? El contexto es la situación, espacio-tiempo que rodea el acto comunicativo. Por ejemplo, si dos personas están conversando en un mercado, ¿cuál sería el contexto? El mercado. Si están en una oficina, la oficina. Si están en la calle, en la calle. Si estás en tu casa, en tu casa. Ese es el contexto. Bueno, adicionalmente también se le considera el ruido y la redundancia, ¿no? Que generalmente no interviene, sí, pero, por ejemplo, estamos conversando y alguien nos interrumpe el diálogo, entonces ese ruido no hace fluir la conversación. Por lo tanto, es como como se le dice, una interrupción en la conversación, ¿no? Que permite que el mensaje se pueda no entender bien o simplemente el mensaje no llegue con el verdadero contenido, ¿no? Y la redundancia es cuando uno ya sobrealimenta el mensaje y hace redundancia en el tema, o sea, habla doble vez del mismo tema. Bien, les dejé una tarea domiciliaria, ya, donde dice hazlo tú, está en tu guía, y donde dice Pepito, chatea con una chica venezolana, eso ya yo lo estoy revisando, no he podido concluir con todos, pero ya les voy a mandar la tarea revisada. En la actividad 1 les dejé, ¿no?, para que coloquen verdadero o falso, que ya lo resolvimos juntos en la clase anterior. Después también en el número 2 reconoce los elementos de la comunicación. Hemos reconocido los elementos de la comunicación. Les dejé el ejercicio número 5, ¿no?, para que resuelvan. También voy a revisarlo. Y después también les dejé identificar los tipos de comunicación: directa, unidireccional, privada, lingüística, en los cuales ustedes tienen que ver si es directa o indirecta, unidireccional o bidireccional, si es privada o pública, si es lingüística o si es no lingüística, ¿no? Bien, hicimos el ejemplo, ¿no? Los herederos leen el testamento del abuelo escrito para ellos. Comunicación indirecta porque es un testamento, es un documento. Unidireccional porque va dirigido solamente a los herederos, o sea, un público específico. Es privada porque no va hacia otras personas, no va no va hasta a, a varias personas, sino a un público determinado. Y unidireccional porque solamente el abuelo es el que ha escrito o ha hecho escribir ese testamento, ¿sí? Los que escuchan no pueden modificar ni intervienen en dicha redacción del testamento porque ya está dado, por eso es unidireccional. Lingüística porque es un documento escrito, ya, para aclarar, ¿no? Les dejé la tarea: Miguel hacía gestos a su amigo para indicarle dónde estaba el anillo. Esa tarea la iba a revisar. Carolina y Cristian hablan por teléfono. También esa tarea la estoy revisando. Teresita escribe una carta a sus padrinos, ¿no? Escribe una carta. Al escribir una carta es directa o indirecta. Indirecta, correcto. Direccional o unidireccional. Unidireccional, ¿por qué? Porque sus padrinos solamente van a leer la carta, ellos no van a modificar la carta. ¿Ya? Privada, porque va dirigida solamente a sus padrinos, no al público en general. Y lingüística, porque es una escritura, escrito. ¿Ya? Bien, ahora vamos a completar las demás tareas, ¿ya? Para ampliar el mejor conocimiento del tema. Entonces, lo que yo quiero es que aprendan bien, ¿ya? Cuáles son las clases de comunicación, los tipos de comunicación y elementos de la comunicación. Bien, dice, completa las definiciones con los términos apropiados. Como ustedes tienen ahí en su práctica, creo que todos tienen la guía, eh, indica, ahí indica lo siguiente, ¿no? La comunicación puede ser, cuando yo inicié esta clase de la comunicación, les dije que la comunicación sí puede ser dos, humana y no humana. Humana es lo que vamos a realizar nosotros en todo este estudio, que es la comunicación, que la realiza el ser humano. Y no humana quiere decir que no lo realiza un humano.
en este caso va a lo que es las plantas, no son los animales y las plantas, ¿no? Que como les indiqué, que sí se comunican entre ellos. Ya, entonces, cuando dice la comunicación puede ser humana y no humana. La comunicación humana se divide en verbal y no verbal. La comunicación verbal puede ser oral y escrita, ¿ya? Ahora, los elementos de la comunicación son, ya les indiqué ya, cuáles son los elementos de la comunicación: emisor, mensaje, receptor, código, canal, referente, contexto, adicionalmente el ruido y la redundancia, ¿no? Pero generalmente quedémonos en lo que es el contexto, ¿ya? En lo siguiente, indica ahí, en la siguiente pregunta dice, los elementos de comunicación, los tipos de comunicación son por el canal. ¿Cómo son por el canal? ¿Mm? Ubíquense en el cuadro de su guía que dice, por el canal es directa, indirecta. ¿Ya? Los tipos de comunicación, no se olviden, los tipos de comunicación, ¿ya? No te dice clases de comunicación, sino los tipos de comunicación, ¿ya? Puede ser directa e indirecta, ¿correcto? Por el papel del emisor y el receptor, ubíquense también en su cuadro, en su mapa conceptual, ¿ya? No puede ser unidireccional y bidireccional, ¿ya? Por la identidad del receptor, ¿m? Privada y pública, y por el código lingüístico y no lingüístico. Simplemente acá en este último, en el 4, hemos desarrollado prácticamente las clases de la comunicación y hemos hecho énfasis generalmente en los tipos de la comunicación, por el canal, por el papel del emisor, por la identidad del receptor, por el código. Esas son las clases de comunicación y nos indican cuáles son los tipos, ¿no? Directa, indirecta, unidireccional, bidireccional, privada, pública, lingüística y no lingüística. Bien, ahora nos vamos a ir a su tarea domiciliaria, ya que es sencillísima. Voy a resolver el 80% y les voy a dejar un 20%. El tema que nos corresponde es, al final, después de esta tarea, es definiciones lingüísticas, que les voy a hacer un mapa conceptual para que me entiendan en mejor forma. Por lo tanto, quiero que me entiendan mejor esta parte de las clases de la comunicación, con los tipos de comunicación y los elementos de la comunicación. Eso es lo fundamental, es lo que al final, cuando vayas a la universidad o de donde es un examen, estos temas que te estoy explicando, si te van a tomar en algunas preguntas, ¿ah? Para la UNSA. Bien, joven. Tarea domiciliaria 1. En su joyería, don Pepe le dice a su hijo, pásame la lima. Pero este le trae una fruta. El proceso comunicativo falló. ¿Por qué? Don Pepe no empleó el código correcto. Se supone que don Pepe le dice a su hijo, quiere decir que hablan el mismo idioma, la misma lengua. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso no puede ser. ¿Ya? Porque Pepe sí habla el mismo código, ¿no? Que su papi. ¿Ya? Perdón, el hijo habla el mismo código que don Pepe, ¿no? ¿El canal presentó ruido? No, no presentó. ¿El emisor y el receptor no manejan el mismo código? Sí manejan el mismo código, como lo dije anteriormente. ¿El mensaje no fue adecuado? Sí, le pidió, ¿no? De Lima, sí fue adecuado. Sino que el hijo no tuvo en cuenta el contexto. O sea, quiere decir que el contexto, ¿cuál sería? El taller de la joyería, ¿no? Entonces, el hijo no vio bien ese contexto. ¿Por qué? Porque en este caso, si que hubiesen estado en una frutería, sí le hubiese pasado la lima, ¿no? Pero como están en un taller, es una lima para limar, ¿no? Las piezas, ya una herramienta. ¿Cuál es el medio físico que transporta el mensaje? ¿Quién transporta el mensaje? ¿El código? ¿El canal? ¿El ruido? ¿Papel o el emisor? ¿Quién transporta el mensaje? El canal. El canal. ¿Ya, jóvenes?
Bien, entonces ahora viene en la pregunta número 3. Un quechua hablante le dice a Cristina, bueno, en su guía está vacío, entonces simplemente yo le he puesto a Maquella, ¿no? A Maquella, a Masúa, a Mayuya, ¿no? Las grandes normas, ¿no? Del Imperio Inca. Pero no entiende porque nunca aprendió ese idioma. ¿Qué impidió la comunicación? El emisor, el canal, el código, el contexto, el aire. Para que haya un verdadero mensaje y entiendan, el emisor, ¿no? Ya el emisor codifica, ¿no? El mensaje y el emisor decodifica el mensaje. Pero si es que no entiende el mensaje porque no entiende el idioma, quiere decir que no están con el mismo código, ¿ya? Porque el quechua hablante sí conoce el código, pero Cristina no conoce el código. Entonces, ¿qué faltó ahí? ¿Qué impidió la comunicación? El código, que ambos o sea, que Cristina no maneja el código, pues no conoce el quechua. Entonces, el código. 4. El profesor del lenguaje le pide a Demóstenes que le diga una oración y este se pone a rezar. Entonces Demóstenes no ha tomado en cuenta que el código, sí, le entendió bien. El mensaje, le dio un buen mensaje. El canal, sí, fue fluido. La redundancia, no creo, ¿no? Entonces es el contexto, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se supone que Demóstenes está con el profesor de lenguaje. Entonces están haciendo una tarea de comunicación, ¿ya? Entonces, automáticamente si el contexto es que está en una clase de lenguaje, está en un salón de clases. Entonces no está en una clase de religión, pues, ¿no? Entonces, el contexto. ¿Cuál es la última finalidad que persigue el emisor en la comunicación? Que el receptor recepcione bien el mensaje, o sea, la recepción del mensaje, ¿ya? Esa es la última finalidad que persigue el emisor de la comunicación, la recepción. O sea, que el mensaje haya llegado al receptor. ¿Ya? Bien. Siguiente. Es el conjunto de signos convencionales empleados por los miembros de una comunidad para realizar el proceso de la comunicación. Conjunto de signos. ¿El canal es el conjunto de signos? No. ¿El mensaje es el conjunto de signos? Mm, claro, sí, pero el mensaje por sí solamente es un mensaje. Pero los signos, ¿m? Un mensaje con código, ¿tiene signos? ¿M? Un mensaje sin código, no, pues no tiene signos. El referente es una realidad, contexto es donde se realiza el diálogo. Entonces, es el código. ¿Ya? Es el conjunto de signos convencionales empleados por los miembros de una comunidad. O sea, todos tienen que hablar un mismo código, una misma lengua. Bien, si encontramos una bandera roja en la playa, sabremos o sea, que la playa está contaminada, ¿no? ¿Cuál es el código? La bandera, playa, el mar, el bikini. ¿Mm? Entonces es el color, porque la bandera puede ser blanca, ¿sí? La bandera puede ser amarilla, ¿ya? O verde, ¿no? En este caso, verde, ya, amarilla y roja son los que se manejan en la playa, ¿no? Cuando está verde se puede bañar, cuando está este, amarilla que tengan cuidado, ¿no? Y cuando está roja, no, peligro. ¿Ya? Listo. En el lenguaje del sordomudo, la maestra le dice a Fernandito que se lave las manos. El canal de comunicación, ¿cuál es el canal? La maestra. La maestra es el emisor. ¿Ya? El aire no emite el sonido. La escuela no te dice el contexto. Que se lave las manos, ese es el mensaje.
Entonces, ¿cuáles son? Las manos, pero con las manos hablan los sordomudos, ¿no? Entonces, es el canal. Cuando nos comunicamos, como por ejemplo, ahora en esta pregunta empleamos la lengua española. Tiene correspondencia dentro del proceso de comunicación como que canal, mensaje, contexto, código o referente. Ahora en esta pregunta empleamos la lengua española. Al decir que vamos a emplear la lengua española, ¿qué quiere decir? Que vamos a emplear un código. ¿Ya? Entonces, ahí es la D, el código. Bien, ahora les voy a dejar tarea para la casa. ¿Ya? ¿Ya? Para tarea para su casita. Ambiente que rodea el mensaje y permite al receptor interpretar correctamente lo que el emisor quiso comunicar. Eso está en el primer ejercicio de esta tarea domiciliaria. ¿Ya? Entonces está fácil. Acá dice, elabora un mapa conceptual de acuerdo al tema en tu cuaderno. O sea que ya tenemos el elemento de clases de comunicación con los tipos de comunicación. Entonces, ¿qué nos pide hacer? ¿Mm? Elementos de la comunicación. Pero ya se los envié, ya se los realicé. O sea, esa tarea ya no se realiza. ¿Correcto? Ya lo tenemos. Ya está en... Y eso más bien, si quieren, eso lo transcribe sí, mejor hay que dibujar ese mapa conceptual de los elementos de la comunicación, ¿ya? El cual yo les envié por las diapositivas. Por favor, transcribirlo en la comunicación, elementos de la comunicación en su cuaderno, ¿ya? Eso sí, ¿ya? Eh, para que exista comunicación efectiva entre emisor y receptor, ¿qué es necesario? Lógico, que ambos manejen el mismo código, ¿ya? Que ambos manejen el mismo código. Porque que el lector esté alfabetizado, no puede ser, pues, ¿no? ¿Ya? Porque si hay comunicación, pero para que sea efectiva, ya, eso no tiene que ver nada. Que ambos manejen el mismo código, sí, correcto, ya. Que el canal funcione correctamente, sí, el canal puede funcionar correctamente, pero si no emplea el mismo código, igual, no funciona. Que no se produzca ruido, no tiene que ver mucho eso. Que conozca el contexto, tampoco. Entonces, lo real es que ambos manejen el mismo código. 13. El soporte físico del proceso de comunicación es el soporte físico del proceso de comunicación. ¿Cuál es? El código, el mensaje, el contexto, el receptor. El soporte físico del proceso de comunicación es el canal. Es el canal. ¿Ya? Porque el canal es el que envía la comunicación, ¿sí? Envía el mensaje mediante teléfono, mediante una carta, mediante todo eso, mediante señas, mediante, digamos, en el semáforo, por ejemplo, o con el silbato, por ejemplo, de un árbitro, ¿no? Entonces, el canal es el soporte físico en el proceso de la comunicación. Ahora, 14. En una movilización de protesta, los obreros portan sendos carteles con mensajes en pro a la democracia. ¿Cuál sería el canal? Tarea para la casa. Igual, lo resuelven en su guía. Y si no tienen guía, lo revisa, lo resuelven en su cuadernito. Le toman una foto y me lo envían, por favor, ¿ya? Y otro, en el receptor se da un proceso interno llamado, miren, en el receptor se da un proceso interno llamado cuando el emisor envía un mensaje al receptor. ¿Qué tiene que hacer el emisor? Codificar. ¿Y qué hace el emisor al recibir esa codificación? Lo tiene que decodificar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Decodificación. Pero, profesor, también se da la retroalimentación. Sí, pero la retroalimentación es cuando existe el diálogo entre el emisor y el receptor. Pero acá te dice, el receptor se da un proceso interno llamado en el receptor nada más. ¿Ya? La retroalimentación es cuando ambos hacen un diálogo, ¿ya? Y ambos intercambian opiniones, eso se llama retroalimentación. Entonces, se da en los dos, tanto en el emisor como en el receptor. Por lo tanto, tenemos que tener presente que este proceso interno, ¿ya? Que el receptor, o sea, el receptor se da, en el receptor se da un proceso interno llamado
decodificación, ¿ya? Porque decodifica el mensaje del esto. Siguiente. Reconoce los elementos de la comunicación en las siguientes situaciones. ¿Ya? Es otra tareita que nos están dejando. ¿Ya? Este es domiciliario. Hay que poner quién es el emisor. Yo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ejercicios. Ustedes van a resolver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ejercicios. Ustedes me van a resolver 1, 2, 3, 4 y 5 ejercicios nada más, ¿ya? Entonces eso yo más bien lo reviso para mañana, ¿ya? Porque mañana vamos a hacer lo que es definiciones lingüísticas. Bien, jóvenes, entonces vamos por la primera. Reconoce los elementos de la comunicación en las siguientes situaciones. Gabriel da 3 silbidos cortos. Alexia sabe que es él y abre la puerta de su casa. ¿Quién es el emisor? Gabriel. ¿Quién es el receptor? Alexia. Ya saben, pues, ¿no? Mensaje. Es un llamado a Alexia, o sea, le está llamando. El código. Sonoro, silbido. ¿Sí? ¿Ya? O sea, el código es el silbido. El canal, el aire. ¿Ya? El contexto, la casa pues de Alexia o la frontera de casa de Alexia, ¿no? ¿Por qué? Porque ella sale para afuera y él está afuera, está en la fachada o frontera, pueden decir, ¿no? No hay problema. O casa de Alexia, también no hay problema. Ese es el contexto. B. Arturo va a la playa y ve una bandera roja. ¿Quién es el emisor? La bandera, pues el emisor. ¿Sí? Receptor. Arturo. Mensaje. Peligro. Código. El color. Rojo. No lingüístico. Canal. La misma bandera, pues el canal. ¿Ya? Contexto. La playa. ¿Ves, joven? Es sencillo, es sencillo. Simplemente es que te enfoques, ¿no? Veas bien el enunciado, leas bien el enunciado y solo lo vas a hacer, joven. ¿Ya? Estamos haciendo unas clases como para alumnos que están postulando en la universidad. Es fuerte el nivel que les estoy dando. Bien, María se detiene ante la luz roja del semáforo de la Avenida Brasil. ¿Ya? Perdón, es Mariana se detiene ante la luz roja del semáforo de la Avenida Brasil. Este está sencillísimo. ¿Quién es el emisor? El semáforo, pues, ¿no? ¿Quién es el receptor? ¿Quién obedece al semáforo? Mariana. Mensaje. Alto, no puedes pasar. Código, el color rojo, pues. ¿Sí? Es no lingüístico. Correcto. Canal, el mismo semáforo. Contexto, la Avenida Brasil. D. El director envía una carta de agradecimiento a sus profesores. ¿Emisor quién es? El director. Receptor, los profesores. ¿Ya? Mensaje, agradecimiento o agradecer. Pueden poner cualquiera, no hay problema. Código es la escritura, es un código lingüístico. ¿Ya? El canal, la carta. Contexto, colegio, pues no se supone que envía a los profesores cuando están en el colegio, ¿no? De tarea les dejo la E. ¿Ya? Ahora pasémonos a la F. Lucía en el Jockey Plaza le declara su amor a Miguel con las siguientes palabras: te amaré por siempre. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el emisor? Lucía. ¿Quién es el receptor? Miguel, pues, ¿no? Mensaje. El amor o el mensaje es te amaré por siempre. Es el mensaje. Código. Es lingüístico porque es oral. Le dice hablando, ¿no? Canal, el sonido, sonoro, mediante el aire. Contexto, ¿dónde le dice eso? En el Jockey Plus. Bien. En la G,
El árbitro Tejada sancionó con una tarjeta roja a Johan Sotil en el clásico U Alianza. ¿Quién es el emisor? Ya sabe. ¿Quién es el receptor? ¿Ya? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el canal? ¿Y cuál es el contexto? Sí, es sencillísimo. Se lo dejo tarea para la casa. Pablo Neruda leyó el poema Alturas del Machu Picchu en la ANEA. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el emisor? Pablo Neruda. Receptor, los miembros que van pues a la ANEA, ¿no? Mensaje, es el poema. El código lingüístico, porque es oral. Canal, sonoro, el aire. El contexto, la ANEA. Shakira le guiñó el ojo a Jorge durante su concierto en Lima. Emisor, Shakira. Receptor, Jorge. Mensaje, hola, ¿no? Ese mensaje, ¿por qué le guiña el ojo? Hola. Código, no lingüístico, porque es un gesto. El canal es el guiño, pues, ¿no? Visual. Este contexto, el concierto, pues en sí. Arjona canta a sus admiradoras Te conozco, en el Palacio de Bellas Artes de México. Emisor, Arjona. Receptor, sus admiradoras, pues. Mensaje, es la canción, Te conozco. Código lingüístico oral, porque les dedica una canción. Canal sonoro es el aire. Contexto, Palacio de Bellas Artes. Bien, les dejo la tarea acá, la L y la M. ¿Ya? Y voy a resolver la N. En una banderola jalada por una avioneta que sobrevuela la Costa Verde, se lee el siguiente mensaje. Refréscate con Pun Cola. ¿Ya? ¿Quién es el emisor? El emisor. La banderola. ¿Qué dicen ustedes? No, el emisor es Pun Cola, la empresa Pun Cola, porque ella es la que realiza la propaganda. ¿Ya? El receptor, el público. ¿Cuál es el mensaje? Que tomen esa bebida, que prueben esa bebida. Código lingüístico, la escritura. Canal, ajá, utilizan la banderola. La banderola es el canal. ¿Ya? Contexto, el aire, pues, ¿no? El espacio aéreo. Bien, jóvenes, hasta ahí hemos resuelto prácticamente todo lo relacionado a la comunicación, clases de comunicación, tipos de comunicación y elementos de la comunicación. Ya, las tareitas que les he dejado prácticamente son, a ver, vamos a detallar. Eh, Vamos a detallar las tareitas. Estamos dejando de la página 96, ya, el ejercicio E. Javier detiene su bicicleta frente a la luz roja del semáforo. La G. El árbitro Tejada sancionó con una tarjeta roja a Johan Sotil en el clásico U Alianza. La letra K. Luchito le regala una rosa roja a su enamorada en el día de San Valentín. La L. Rafael le dice a Martita en inglés, I need you, en sus clases de himna, ¿ya? Y Milagros pinta en las paredes de la avenida de la Marina, Poggi, alcalde 2020, ¿ya? Entonces prácticamente son 1, 2, 3, 4 y 5 ejercicios, ¿ya? Lo cual quiero que me lo resuelva para para el día de mañana, ¿ya? Conjuntamente con la tarea del día de la semana pasada, ya queda completo lo que es la clase de comunicación,
¿ya? La comunicación, sus clases, tipos y elementos de la comunicación. Bien, el siguiente tema que vamos a tocar en las clases del día de mañana, jueves, son definiciones lingüísticas, ¿ya? Entonces voy a elaborar un mapa conceptual que no está en su guía, lo voy a elaborar para que ustedes me puedan entender mejor. Bien, jóvenes, eso es todo el día de hoy, jueves, y el día de mañana, viernes, continuamos con el tema definiciones lingüísticas. Bien, eso es todo. Hasta luego, hijos.